La semana pasada estábamos hablando sobre los cristianos inmaduros. ¿Ustedes recuerdan esa predicación sobre Segunda de Pedro capítulo 1? Los cristianos inmaduros que tienen unas marcas distintivas versus los cristianos que están añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia esperanza, a la esperanza amor fraternal y a ese amor fraternal el amor de Dios. Hemos estado orando por la iglesia y llevamos un tiempo estudiando, si recuerdas, el Evangelio de Lucas. Algunos son nuevos en la iglesia, les quiero contar que pasamos 2 años estudiando el Evangelio de Lucas. Semana tras semana, lo terminamos a final del año pasado. Este año queríamos pasar por la carta a los Efesios y terminamos la serie hace 8 días que hemos llamado Asuntos no pendientes. Aunque estaban pendientes, asuntos pastorales. No sé cuál de esas 9 predicaciones llegó a su vida, porque tratamos muchos asuntos pastorales. Pero hoy en particular vamos a adentrarnos en una serie en el libro de los Hechos, que esperamos poder terminarla en este semestre. Esta iglesia ha escuchado esta predicación del libro de los Hechos en otras oportunidades extensivamente. Ahora queremos hacerla de una manera rápida y ya le explicaré por qué queremos entrar en este libro de los Hechos. Antes de eso, quiero que tome un momento para reflexionar en lo siguiente. ¿Usted puede reconocer qué ha pasado, qué ha tenido que ocurrir para que el Evangelio llegue a su vida? ¿Cuántas barreras se han tenido que sortear para que el Evangelio llegue a su vida? Eso no fue algo casual, sencillamente apareció de la nada. Barreras se tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, la barrera geográfica. ¿Cuántos misioneros de otros países, no solo de Canadá, de Estados Unidos y de otras zonas del mundo, tuvieron que venir en épocas difíciles a predicar el Evangelio a pesar de que les lanzaran piedra en pueblos antioqueños? Hay historias de personas que en ese tiempo tuvieron que vivir la tristeza de la oposición, quemadas sus casas. Ustedes se imaginan hijos de misioneros. En tiempos más cercanos, en la época de Pablo Escobar, había muchos que estaban predicando el Evangelio acá y misioneros canadienses, casi todos se fueron. Uno en particular se quedó, recuerdan a Felipe Webb. Esta familia se quedó acá a pesar de la violencia, sabiendo que podía devolverse a Canadá y tener un estilo de vida tranquilo. Barrera geográfica. La barrera social. El Evangelio se entiende que en Colombia entró a través, en primer lugar, de esferas altas como Bolívar, como Nariño, trayendo un sistema educacional diferente. Lastimosamente, no lo adoptaron. Y los misioneros tuvieron que venir y empezar en pueblos y diferentes zonas de Colombia, pueblos y personas necesitadas. A tal punto que en una época se creía que el Evangelio era solamente para las clases más necesitadas de nuestra sociedad. Y hay gente que decía, el Evangelio, eso es para la gente necesitada, ¿no? Porque eso es como darle pan al necesitado. Pero imagínense lo que ha implicado predicar el Evangelio en el poblado. ¿Cuántas barreras sociales se tienen que cruzar para predicarle a una persona y familia en el poblado que tiene poder adquisitivo, que tal vez con el gobierno de turno está pensando en salirse y llevarse sus ingresos para otro lugar? Que están en esas casas y edificios pensando que su vida está arreglada y que no pasa absolutamente nada si hay dinero. ¿Imaginan las barreras que se tienen que enfrentar para llegar a estas casas? Y para que algunos de ellos estén sentados acá. La barrera del idioma, la barrera del trasfondo. Muchas barreras se tuvieron que sortear para que tú y yo estemos cantando hoy aquí en una iglesia y adorando al Señor. ¿No les parece? Eso fue más que una persona que tuvo la iniciativa de sentarse contigo y decirte, mira, entrega tu vida a Cristo, porque si no vas a estar en el infierno. Más que eso. Y detrás de todas esas barreras que se sortearon para llegar a tu vida,
para transformar tu corazón duro y pecador en un corazón sensible, amoroso, que ama a Cristo, está el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué barreras se tuvieron que enfrentar? Y ahora piensa en esto, ¿qué barreras se tienen que enfrentar para alcanzar a la gente del poblado? Para alcanzar al vecino tuyo, el difícil, el que parquea a veces en tu espacio. Para ese que baja en el ascensor y no te saluda. ¿Qué barreras se tienen que enfrentar para ese jefe duro que piensa que la vida son solo números y que las personas son solamente estadísticas para lograr los fines? ¿Qué barreras se tienen que enfrentar con amas de casa que piensan que solamente la belleza y el tener dinero para comprar cosas es la vida? Y quiero que pienses en eso para que al adentrarnos en esta serie podamos pedirle al Señor y por el poder de su Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para ser sus testigos y cruzar esas barreras. Porque no es en nuestras fuerzas. Por más que tú quieras romper una barrera social, geográfica, de trasfondo, idiomática, necesitas el poder del Espíritu Santo. Piensa en ti mismo, en ti misma. Esas resistencias se bajaron solamente por el poder del Espíritu Santo, no más. Dios envió poder soberano para llamarte a su salvación. Cuando uno lee la introducción del libro de los Hechos, uno se da cuenta que es la conexión de dos libros, Lucas y Hechos. Fue escrito para la misma persona, queriendo aclarar elementos muy importantes. El Evangelio de Lucas quería aclarar la obra de Cristo, cómo es que se vino a desarrollar hasta que llegó a la cruz del Calvario y resucitar. El libro de los Hechos muestra esa continuación de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Leamos los primeros versos, por favor, del 1 al 5, aunque hoy nos vamos a centrar en el sermón del 6 al 8. Pero para introducir este hermoso libro, llamado también por otros los Hechos del Espíritu Santo. Dice así los primeros 5 versos. En el primer relato, estimado Teófilo, ese es el personaje al cual el Señor inspiró a Lucas para escribirle. Teófilo, se entiende que era un hombre probablemente de la política, de la esfera política, una esfera social alta. En Lucas narra que era excelentísimo, una especie de título importante. Dice que en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En este verso resume de qué se trataba Lucas. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había acogido. Recuerda ese momento que el Señor le dice a los discípulos, vayan y espérenme, y Él se encuentra con ellos y les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan esto? Y entonces, dice aquí, verso 3, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, Él quería demostrar que de verdad había resucitado. Se les apareció muchas veces con pruebas convincentes y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Esto es importante porque más adelante ellos van a preguntar, imagínense cómo somos nosotros los seres humanos, Jesús 40 días se les aparece para hablarles del reino de Dios y después, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Como que todavía no lo habían agarrado. Verso 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? La cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta introducción, ya leeremos los otros versos, nos dejan ver el énfasis de Lucas
para decirle a la gente primero que aquí la actuación muy preponderante es la del Espíritu Santo en medio de aquellos que Él va a salvar, en medio de sus discípulos. Pero es una obra que tiene que ver también con lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Vino a hacer y a enseñar. Entonces el primer volumen habla de eso, el segundo volumen, que es Hechos, habla de la obra del Espíritu Santo para mostrarnos lo que continuó haciendo Jesús en la restauración de la humanidad. Quiero mencionarle 8 temas fundamentales de la carta, de este libro de los Hechos. 8 temas fundamentales. Cuando los leas, ayúdame a recordar cada semana, porque estos énfasis son clave para esta serie. Y que tienen que ver contigo y conmigo. No es solamente materia de información en la mente. Mira, el primer tema tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y hablaremos un poco más de eso hoy. Jesús, cuando muere y asciende, sabe que los discípulos necesitan de la intervención divina. Y les dijo en el Evangelio de Juan, les conviene que yo me vaya porque les enviaré otro igual a mí, el Consolador. Y veremos la obra del Espíritu Santo moviéndose a través de personas pecadoras, guiándoles, impidiéndoles cosas, dándoles el poder para ser testigos. Hay que clarificar acá que el poder del Espíritu Santo no es para hacer lo que uno quiere. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos suyos, testigos de Jesús. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema de Hechos es la priorización de la evangelización. No hay opción de una iglesia cristiana que se llame cristiana o bíblica, en la que el Señor venga con poder y su Espíritu Santo esté allí soplando y los cristianos no quieran evangelizar. La obra evangelizadora, verás cómo ellos se movieron por todo lado. Es verdad, tuvieron que experimentar en muchos momentos la expulsión de sus ciudades para ir y evangelizar al mundo no conocido, la persecución. Por eso pregúntate, cuando en países hay persecución, si no es que el Señor está moviendo a los cristianos para que sean testigos. Poder del Espíritu Santo, priorización de la evangelización. 3, predicación. La centralidad del libro de los Hechos en la predicación del Evangelio es tan poderosa que cuando viene el Espíritu Santo, lo que hace impulsivamente Pedro es pararse y dar un sermón, que yo creo que ningún predicador después de eso lo ha podido hacer. Una predicación poderosa, que después de esa predicación venía renovación, o lo que llamamos un avivamiento. La predicación del Evangelio. 4, la oración. Los primeros 14 capítulos, exceptuando el capítulo 5, verás menciones a los discípulos orando en toda circunstancia. El capítulo 4 narra cómo ellos se reúnen a orar y pedir la intervención soberana de Dios, diciendo, mira sus amenazas. Pero ellos están orando constantemente. Esto nos deja ver el énfasis que tiene Lucas para decirle a Teófilo y a la iglesia de hoy, ¿cuál es el énfasis? Nosotros no podemos ser iglesia sin la oración. Nosotros no podemos hacer ministerio sin la oración. Yo recuerdo en muchas oportunidades haciendo acá a fin de año la campaña de Navidad y haciendo bazares. Y me decían faltando un mes las hermanas, pastor, pero es que el anuncio no ha dado efecto. El anuncio que pusimos el domingo no ha dado efecto, lo mandamos por las redes, no ha dado efecto, pastor, la gente no está trayendo las cosas. Yo les decía, hermanas y hermanos, el primer anuncio para una iglesia comienza la oración. Usted quiere servir de alguna manera, usted quiere hacer un ministerio. Si usted no ora, lo está haciendo en sus fuerzas. Escuche esto porque es muy importante.
Y aún anime a otros cuando empiezan con buenos deseos de hacer cosas y no comienzan la oración, estamos descansando en nuestras fuerzas, estamos descansando, por ejemplo, el comité administrativo que maneja las finanzas, si se sienta solamente a ver cuánto hay y cuánto se invierte, eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana, debe comenzar por la oración para pedir, Señor, tenemos sueños del tamaño tuyo, envía los recursos del tamaño tuyo, Señor. Esto no es, tenemos 10 pesos, entonces podemos hacer algo que alcance a los 10 pesos. La oración. 5. Ruptura de barreras, como inicié la introducción. Se ve claramente cómo ellos, por el poder del Espíritu, quebraban barreras raciales, sociales, geográficas. Vemos en el capítulo 10 cómo el Señor le dice a Pedro, ve a la casa de Cornelio y él no quiere ir. Y veremos cómo es que él evangeliza. Él llega y se encuentra con Cornelio, su familia listica para el evangelio. Y él dice, yo vengo aquí aunque me tienen prohibido venir, porque ustedes son inmundos para nosotros. Pero aún así, obedeció. Y vemos el énfasis marcado de salir de Jerusalén para moverse a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, cruzando esas barreras raciales, sociales, geográficas. 6, el sufrimiento. Para una generación actual que nos gusta el pare de sufrir, para una generación actual que creemos que Jesús es el genio de la lámpara para que cumpla mis deseos relacionales de carro, casa y beca y de todo para esta temporalidad. El sufrimiento es inherente a la vida del discípulo y un sufrimiento que no es por el pecado, como dice Pedro, es un sufrimiento a causa del nombre de Cristo Jesús. Es el tipo de persona que por predicar el evangelio sin robarle tiempo a su trabajador, ve oposición. Es el tipo de persona, como escuché una vez, una dama en esta iglesia y está aquí, ella nos contaba su testimonio, que conoció al Señor, se entregó a Cristo y se iba a bautizar y su esposo le dijo un día, si usted se bautiza nos divorciamos. Y ella, en el nombre del Señor, se para y le dice a su esposo, pues yo tengo un Dios y si Él quiere que te divorcies de mí por eso, hazlo. El día del bautismo acá estaba su esposo. Sufrimientos. Pero hay más que eso. Sufrimientos. 7. El libro de los Hechos nos habla de la soberanía de Dios. Muestra cómo Dios es soberano en los propósitos de las pequeñas vidas de los discípulos. Cómo el Señor mueve hila cada situación para su plan magnífico de salvación, cómo movió al mismo apóstol Pablo entre naufragios y situaciones difíciles para que él diera testimonio a los gentiles de Cristo Jesús. Pero un Dios por encima que está orquestando todo y que lo continúa haciendo para su gloria. Si lees el libro de los Hechos, tienes que leerlo en estas claves. La soberanía de Dios y la intervención soberana de Dios. No solo para el bien de los suyos, sino para su gloria. Y el último, la comunidad de creyentes. Hay muchos más. Seguro vas a decir, pastor, le faltó aquello, le faltó el otro. Sí, vamos a desempacarlos en este semestre. Pero la comunidad de creyentes. Había una pega allí soberana, una pega de gracia. Una unidad llamada la familia de creyentes. Ellos no solo asistían un domingo a la iglesia, estaban en las casas. Ellos no solamente iban a cosas, ellos eran parte de un cuerpo en el que decían, si esta persona tiene necesidad, le vamos a ayudar. Podrás leer de la historia de Bernabé, un hombre pudiente que tenía predios. Y en un momento dado decidió de su propia iniciativa no decir yo doy el 10%, decidió dar un predio, un lote. ¿Para qué? Para el beneficio de la comunidad creciente. Se habían convertido 3,000, ¿se imaginan? Tenían que financiar el ministerio. Esos creyentes eran la familia en la fe para las buenas y las malas.
Esos creyentes, lo que llamamos iglesia, estaban allí esperando el poder del Espíritu para avanzar y ser testigos de Jesús. ¿No les abre el apetito pensar de esta manera en el libro de los Hechos? Yo quiero animarles e invitarles a que esta serie no la tomemos como cualquier otra serie. Tomémosla como la palabra de Dios para el redil del poblado. Leamos aquí, invita a los pastores, a los líderes: pastor, yo leí esto, yo quisiera ver esto en nuestra iglesia, pastor, estoy orando por esto, estoy orando por nuevos diáconos que aparecen allí, pastor, yo estoy orando por personas que liberalmente den para la obra, pastor, yo quiero ver jóvenes que vayan a hacer misiones a otros lugares, que salgamos de Medellín, que siempre nos gusta estar acá en lo tranquilo, que nos movamos a otros lugares de Medellín, de Antioquia, de Colombia, del mundo, pastor. Yo quisiera ver personas que son testigos de Jesús en su trabajo y en su casa. Quisiera ver hombres que realmente han entendido qué significa ser discípulo de Jesús. Por eso les invito a que tomemos un momento para orar. Leamos nuestro texto para este día. Le pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos dé su poder. Padre, te pedimos en esta hora, como el redil del poblado, tu iglesia, la que lleva 27 años en este poblado, dando testimonio de ti. Tantos hombres y mujeres que tú has llamado y has traído, pastores que han estado aquí, que han salido para predicar el Evangelio, misioneros que han salido y que saldrán, Señor. Oramos por Camila Góez en su proceso de formarse como misionera, Señor. Oramos por más jóvenes, como los que fueron a la misión Canadá, los que van a ir a la misión Costa. Oramos, Señor, que tú despiertes nuestra hambre porque tu reino se acerque más al poblado, Señor. Despierta nuestra hambre por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. No solo para satisfacer nuestras emociones desordenadas y pensamientos perdidos, sino para que podamos tener el poder de dar testimonio de ti, Señor, en la casa. Y vamos a crecer, Señor, espiritualmente es por la intervención de tu Espíritu. Si vamos a ser santificados, como decía el pastor Federico, en esto creemos, Señor, será por la intervención soberana de tu Espíritu en nuestras vidas. Por eso te clamamos ahora, Señor, que lo que has estado haciendo en medio nuestro, mostrando los pecados, llamando a salvación, invitando a otros a conectarse y ser miembros de tu iglesia activamente, Señor. Que podamos verlo de una manera exponencial para tu gloria, Señor. En tu poder y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versos 6 al 8 dicen así: entonces los que estaban reunidos, ¿quiénes estaban reunidos? Los discípulos, porque el Señor les dijo que se reunieran. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, de los peros importantes en la vida, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis. Ese mis está en mayúscula, quiere decir que se está refiriendo a Jesús. Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ver brevemente qué es lo que el Señor quiere dejarnos aquí claro antes de su ascensión. Porque recuerdas que esta es como la continuación de Lucas, que termina allí cuando el Señor les deja la gran comisión, Mateo, bueno, Lucas también, y conecta con que antes de él ascender estuvo 40 días hablándoles del reino. Entonces se reúnen con Jesús y le dicen: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel?
Lo primero que podemos ver aquí es que ellos tenían una comprensión equivocada de los planes de Dios. Y por ende, tal vez nosotros también. Mira, ellos tenían la comprensión de que el Señor iría a restaurar a Israel como un gobierno que traería tal vez paz total para Israel, que traería tal vez beneficios de salud para Israel, que les daría educación a sus muchachos gratis, que pensarían ellos que tal vez ese gobierno temporal iría a llenar sus vidas y a satisfacer sus corazones. Por eso es que ellos miran a Jesús, Señor, Señor. Preguntas inocentes que hacemos a veces los cristianos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Detrás de esa tímida pregunta, tierna pregunta, está escondido el hecho de que ellos esperaban un reino político, un reino espiritual. Jesús les había hablado 40 días y mucho más antes, 3 años, del reino de Dios que se había acercado. Ellos seguían pensando en un reino político, en el establecimiento de un reino temporal. Allí tú puedes ver esas personas que son beligerantes, que piensan que si de pronto un presidente cristiano, y no voy a decir nombres, entonces todo esto cambiará. Es que el problema es que nos falta un presidente cristiano. Yo no quiero decir que un presidente cristiano hiciera una buena gestión. Lo que quiero decir es que eso no es el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ojalá que si llegara un presidente cristiano es porque ha hecho carrera política y no oportunidad política. El reino es espiritual. El gobierno del que Jesús venía hablando era el de gobernar esos corazoncitos duros, corazones contumaces, siempre inclinados al mal, y que el Señor enviaría su Espíritu Santo para gobernar con poder y decirle a este hombre y a esta mujer, ya no te mandas tú, ¿no? Quienes hemos experimentado ese gobierno es duro. Como dice Gálatas capítulo 5, el espíritu por dentro le pelea a esa carne. Y esa carne quiere lo malo y el espíritu no. El espíritu le dice, no, tú ya no perteneces al reino de las tinieblas. Tú ya perteneces al reino del Hijo, al reino de la luz, al gobierno de la luz. Ellos tenían una comprensión equivocada de los planes de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros, siendo cristianos de años o de meses, a veces tenemos comprensiones equivocadas del gobierno de Dios. ¿Sabes por qué hay personas que creen que hacer misiones es tan importante? Y otra vez, es muy importante. Porque así llegaremos a lugares no alcanzados y esa sociedad va a ser transformada y entonces será lo mejor en esta tierra y en esta temporalidad. No. Gloria a Dios por naciones, como por ejemplo en un tiempo Holanda, Países Bajos hoy en día, que tuvieron a un primer ministro que fue cristiano, Abraham Kuyper. Puedes leer, googlear por ahí si te gusta la política. Y él estableció en su época principios cristianos para gobernar. Pero piensa tú si hoy en día llevarías a un joven a Holanda. ¿No? El gobierno del que el Señor habla es el gobierno del corazón. Un gobierno de adentro hacia afuera. Claro, los cristianos somos llamados a hacer sal y luz, por supuesto, y estaríamos perdiendo nuestras propiedades si no lo hacemos. Pero ser sal y ser luz es mostrar a esta sociedad, primero, quién es el Señor y segundo, la corrupción que tiene. El Señor le responde. Amoroso como es el Señor, tierno como es el Señor. No, muchachos. No, ustedes no entienden. Es interesante que Hechos comience, si no les parece, corrigiendo un extravío teológico. Uno diría primero, pues, Señor, danos una historia, ambiéntanoslo un poquito y luego, pero comienzan, no, señores. Ustedes no saben que lo más importante en este mundo, mientras están como peregrinos y extranjeros, es el gobierno que viene de arriba. Y les dice tiernamente, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. No.
El Padre ha fijado en su propia autoridad eso. Solo el Padre sabe el tiempo en el que Jesús regresará, en el que se restaurarán todas las cosas. Solo el Padre tiene en su sola potestad, ni siquiera el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sabemos? Cuando lees Apocalipsis, dice la Escritura que el Espíritu Santo, junto con la novia, que es la iglesia, gritan, ven. Solo el Padre sabe en su sabiduría y su soberanía cuándo todo esto va a cambiar, hermanos. Amén. Si tú estudias escatología, ¿sabes qué es escatología? Estudio de los eventos futuros. De hecho, en nuestra hermana iglesia, al Redil del Sur, en unas semanas vendrá un hermano para hablar de escatología, del apocalipsis, de los eventos futuros. Si te interesa, avísame. Muy importante que nos informemos. Pero en este texto nos queda muy claro que aunque nos informemos, la Escritura no da y no dejó la finalidad del asunto de cuándo, de cómo en específico, porque esto solo le corresponde al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Así que debemos informarnos como cristianos, pero tenemos la claridad y el límite de que solamente el Padre sabe cuándo va a restaurar. ¿Qué nos queda a nosotros en este primer punto, hermanos? Pidámosle al Señor que nos deje entender bien la comprensión de su plan. Efesios capítulo 1 muestra el plan de Dios. Pidámosle al Señor y no pensemos de pronto como los judíos, los discípulos allí, ay Señor, es que si el próximo alcalde, Señor, si el próximo presidente fuera de esta mano o de aquella, Señor, entonces todo sería mejor porque tú estás poniendo la esperanza en lo que no es. Quizás eso es lo que de fondo está en esta pregunta. No confíen en eso. Su esperanza no debe estar puesta en el gobierno de turno. Su esperanza no debe estar puesta en que se restaure un gobierno temporal, sino en el gobierno eterno de nuestro Señor. La segunda cosa que vemos aquí es la respuesta de Jesús en la segunda parte, ¿cierto? En el verso 8. El Señor le responde también, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Si te das cuenta, en este capítulo y los primeros 8 versos, allí Lucas se ha especializado en describir a la Trinidad. Primero menciona al Hijo, a Jesús, como quien comenzó a hacer y a enseñar el reino de Dios. Luego menciona que solamente el Padre tiene esa potestad de saber los eventos futuros y cuándo se restaurará todo. Y en tercer lugar menciona el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Como diciéndonos, aquí hay una nueva creación. Aquí lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, que el Señor creó esto que vemos y tocamos como la creación de todas las cosas, natural. Vemos aquí una creación sobrenatural engendrada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que toma a hombres y mujeres del común, del vulgo, que no tenían nada de que jactarse ellos. Y el Espíritu Santo los convierte en apóstoles, en testigos. Personas que están dispuestas a morir por Jesús. Mira la intervención del Espíritu Santo, como menciona Lucas aquí, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Seguramente algunas personas que vienen de tradición pentecostal habrán escuchado el hecho de que cuando tú conoces a Jesús, tienes que esperar un tiempo hasta que el Espíritu venga y te bautice como para recibir una segunda bendición. No diré levante la mano si escuchó, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Entendemos por la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo obra en el creyente, Dios le está dando salvación. Eso todo actúa en el mismo momento. Dios le está dando salvación. Así que el bautismo del Espíritu, la palabra bautizo significa sumergir, introducir,
en una nueva realidad. Así que ese bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición, realmente ocurre en el momento de la conversión, que el Señor te está diciendo, ahora eres mío, ahora entras a la familia, ahora eres parte del pueblo de Dios, familia de la fe. Pero aquí se habla también de la promesa del Espíritu, que vendrá el Espíritu Santo y dará poder. Esa palabra, poder, es muy importante porque tiene que ver con dinamita, tiene que ver con romper, tiene que ver con transformar, tiene que ver con cambiar. Esa palabra es muy importante porque el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, no es alguien tímido que está allí porque dice la Escritura que se contristó. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene poder, tiene la capacidad y la habilitación de ser Dios para darle ese poder a sus discípulos, los de Jesús, de ser testigos de Él. Ese poder dice que vendrá. Vamos a leer más adelante que viene el Pentecostés, el Espíritu Santo viene y los capacita y los habilita. En ese momento viene algo sobrenatural que leeremos en las próximas semanas y estudiaremos de cómo el Espíritu Santo viene. Pero la obra del Espíritu acá no es solamente el bautismo, cuando la persona entra a ser parte del pueblo de Dios, también el poder, pero finalmente, como dice la Escritura, la llenura del Espíritu. Y eso es algo que como creyentes necesitamos anhelar todo el tiempo. Nosotros no anhelamos un bautismo, el creyente no anhela entrar porque ya entró, ya está. El creyente anhela ser lleno de la plenitud de Dios una y otra vez, con la llenura del Espíritu Santo que le va a llenar del fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El Espíritu Santo te llena del fruto que diríamos de otra manera es el carácter de Cristo en tu corazón. También te da dones, pero aquí la obra del Espíritu, y la ampliaremos más adelante, es muy importante para la vida de la fe, para la vida del creyente. Si tú piensas, como algunos que he escuchado por ahí, ay pastor, yo quiero crecer en la fe, ¿en qué instituto o seminario me inscribo? Y otra vez, no me malinterprete, no es que no puedas ir a estudiar. Lo primero que te diría es más bien, toma tiempo, ora al Señor y pide la llenura del Espíritu Santo. Ora al Señor y en tu grupo pequeño pide al Señor que Él intervenga, que su Espíritu visite con poder, que nos llene de su fruto, que transforme estos corazones, que nos haga cada vez más parecidos a Cristo Jesús. Y si le añades a eso conocimiento, amén. Amén. El poder del Espíritu Santo. No existiría iglesia sin la obra del Espíritu. Serían esfuerzos humanos nomás, como mencionaba hace un rato, pero el poder del Espíritu Santo es clave para la predicación, para ser testigos, para avanzar en el Evangelio en todo lugar. Y finalmente este texto nos empuja y nos pone en la realidad de que seremos testigos. Entonces, primero nos corrige una visión equivocada de los planes de Dios. En segundo lugar, nos muestra que el plan de Dios es la obra del Espíritu Santo que vendrá y en este tiempo habilita a su iglesia para, en tercer lugar, ser testigos suyos, testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ser testigos. No sé si alguna vez te ha tocado a ti ser testigo de algún accidente, de alguna situación. Te han llamado inclusive a la corte a ser testigo porque tú presenciaste un robo, presenciaste algo. ¿Qué se espera de un testigo? No como hoy en día, pues que agarran al malo y el malo habla, entonces es un testigo y cuenta todo lo que quiere contar. Se espera que sea veraz, ¿cierto? Se espera que diga exactamente cómo fueron las cosas. Bueno, nosotros
en muchos aspectos no somos testigos como los apóstoles, porque los apóstoles tenían esa claridad de que ellos pudieron palpar y tocar a Jesús y verlo no solamente en su vida, sino en su muerte. ¿Recuerdas al apóstol Pedro en su primera carta? Dice, esto que tocamos, esto que vimos, esto que sentimos, todo esto que nosotros tenemos, esto les anunciamos. Nosotros no podemos físicamente decir que hemos tocado a Jesús. No podemos físicamente decir que hemos visto la muerte de Jesús o físicamente que hemos visto la resurrección de Jesús. Pero por la obra del Espíritu Santo, nosotros espiritualmente sí podemos decir que vimos la muerte de Cristo, su resurrección, su vida como está en la palabra. Y por eso es que nosotros no somos testigos de, ay, venga, yo se lo llevo al pastor para que le hable. Nosotros somos testigos de primera mano. Usted recordará esto que alguna vez dijimos. Mujeres, cuando a ustedes les llega un aparato a la cocina que les funciona y que les transforma la vida, sinceramente, ¿ustedes no se dedican a ofrecérselo a todos? Yo recuerdo una vez estábamos en República Dominicana y mi esposa y yo nos quedamos en la casa de unos hermanos, ustedes tal vez los conocen, Eduardo y Patricia Saladín, y antes de terminar nuestra jornada, en la noche dijeron, venga, ustedes quisieran una comidita y un heladito y no sé qué. Entonces, pues, claro, sí, chévere. Y ella saca tremendo aparato. Un aparato que se llama Thermomix. Y no es broma. Y ella dice, aquí he hecho todo, le pongo las imágenes y ¡pum! A los minutos, bota la comida. Y mi esposa, por Dios, lo que me ahorraría haciendo comidas en la casa. ¿Cuánto vale? Como dicen mis hijas, 3 riñones. Sigamos cocinando normal. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a Colombia, hasta el día de hoy, pasó más de un año, no pasa reunión cuando dice, ¿ustedes conocen la Thermomix? ¿Ustedes conocen esa máquina? Esa máquina es poderosa. ¿Tú la tienes? No. Pero yo sé lo que hace. Hermanos, ser testigos es de algo que yo estoy experimentando y viviendo. Ser testigos es de algo que yo, como lo aprecio, lo recomiendo. Como lo disfruto y lo celebro, así le digo a otros, mira, no te quedes sin disfrutar lo mejor de la vida. Pero si para ti es solo venir un domingo, cumplirle a un pastor, ir a una reunioncita, dar una plata, hacer unas cositas, te estás perdiendo de la verdad del Evangelio, que ese Espíritu Santo viene a morar en nosotros para ya no estar nunca más solos, hermanos. ¿Tú sabías quién estaba con doña Ruth allí una hora después de que la visitamos y en su momento de muerte? El Espíritu Santo. Intercediendo por ella, animándola para cruzar ese umbral de la muerte y estar en los brazos de su Señor. Y no me digas que no vale la pena decirle a este poblado que eso es lo mejor de la vida, más que el sexo, que la droga, que el licor, que irse a descansar, que ir a toda hora a fiestas, que ir a fincas, y ahora como estamos en la Feria de Flores, hermosa celebración, pero eso no se compara en nada con el poder del Espíritu para venir a estar con nosotros y dar testimonio de que somos hijos del Señor. Por eso podemos decir, Abba Padre, porque somos miembros de su familia. No me digas que eso no es lo más importante en esta vida, que sencillamente querer construir tu propio reino, tu propio dinero, tus propias cosas individuales sin compartirlas. Lo más importante que se comparte es esa belleza de la obra de Cristo por el poder del Espíritu.
a todo aquel que crea en este poblado. Por eso salimos a la ceja. Por eso escucharán este fin de año que nos vamos a asociar con el Redil del Sur para hacer este avance del Redil de Armenia, primer redil fuera de Antioquia. Por eso nos vamos a la costa, invertimos tiempo allá y el pastor Federico está dándole una dirección especial a esa misión. Predicar el Evangelio. Por eso nos movemos a otros lugares como Canadá. Algunos nos dicen, ¿cómo les fue en el paseo? Hermanos, no fue paseo. Hermanos, fue ser testigos del poder de Dios y aún con las dificultades idiomáticas, estamos cumpliendo Hechos 1:8. Estamos moviéndonos a ser de testimonio para otros en otros lugares. Para reflexionar y entrar a la cena y aprendernos la canción que el pastor Federico compuso para esta amada iglesia. Hermosa canción que nos inspire, que nos anime a vivir hechos del Espíritu Santo. Primero la palabra para la renovación. No esperes avivamiento sin palabra, avivamiento personal, familiar, avivamiento de iglesia. Juan Mackay decía, primero la mente iluminada, después el corazón ardiente. Primero el avivamiento de la verdad teológica y después el despertar espiritual. No esperes un avivamiento sin palabra, sin evangelio. Segundo, la obra del Espíritu y la oración. ¿No anhelas ver el poder del Espíritu? Ora. No pienses que va a ser sin la oración. Si quieres disfrutar a la tercera persona de Dios sin oración, eso es un error teológico, hermanos. Es como decir que yo quiero estar con mi esposa pero nunca la veo. Si yo quiero ver el poder del Espíritu, voy a priorizar la oración. Miércoles a las 6:30 con Julián. Sábados a las 6 de la mañana. Domingos a las 9 de la mañana y a las 8 de la mañana. Aquí en la iglesia. Y muchos otros espacios que queremos abrir. Este es viernes y sábado para los que van a estar. Vamos a tener una velada especial con el Señor de palabra y oración. Miren, hermanos, la obra del Espíritu hace que ardamos de deseos de estar con Él. Y eso se resume en orar. Allí saldrán misioneros. De la oración el Señor apartará pastores. De la oración el Señor nos llevará a misiones. De la oración el Señor hará que alcancemos a tus familiares, a los vecinos acá en el poblado. En tercer lugar, el testimonio y la misión. Todos somos misioneros. Sí. Todos los que son llamados por el Señor somos misioneros a tiempo completo, 24/7. En la casa, en el trabajo, en la calle, en la ciudad, en la misma iglesia. Ahora que termina, tú no sabes cuántos no son creyentes acá. Somos misioneros, nos movemos a los que no conocen al Señor. Pero en esa misión quiero dejarles con estas implicaciones prácticas. Primero, pasa tiempo con Dios diariamente. Disfruta del poder del Espíritu. Disfruta de la presencia de Cristo por su Espíritu. Disfruta del Padre que te ha llamado a su gloria. 2, súmate a un grupo pequeño. Un grupo de discípulos que quiera hacer misión. Quiere entender las Escrituras para ir a hacer misión. Que es animado en la fe. Ese grupo pequeño te habilita, te ayuda, te anima en los momentos difíciles. Por eso no creemos en un cristiano aislado de YouTube. Créanme, hemos dudado si tenemos que quitar el canal para que las personas realmente se congreguen presencialmente. Que de pronto sientan que hay una pseudo comunidad allí. Tercero, guarda el día del Señor. Guarda el día del Señor. Es una
No solo invitación, sino un mandamiento de Dios. Guarda el día del Señor. Da testimonio con esta comunidad de que eres un seguidor de Jesús. Por eso también te invito a hacer misión este miércoles en Fe y Vocación. Cómo ser misionero en tu trabajo, ven. Cómo ser un peregrino en esta sociedad. Cómo impregnar de la fe a ese trabajo tan difícil en semana. Muévete a la Misión Costa, habla con el pastor Federico, pregúntale qué debes hacer para los próximos viajes. Anímate a servir en gracia y verdad. Y pastor, yo quisiera ir un domingo a animar a los hermanos, yo quisiera dar, yo quisiera involucrarme. Muévete a alcanzar a la gente del poblado. Más de 300,000 personas vivimos en este poblado para 4 iglesias, hermanos. Eso es muy poquito. Dios nos llama a ser testigos suyos. Así que te invito a cerrar tus ojos, a pensar en las implicaciones para tu vida y la seriedad de tomar la palabra de Dios predicada como eso, palabra de Dios. Prepárate para la cena del Señor. Una muestra del compromiso de aquel que nos hizo sus testigos. Padre, prepáranos para la cena. Tomar la cena es reconocer que soy un cristiano, que cree en tu obra, Jesús, en tu vida, en tu muerte, en tu resurrección. Que lo puedes reconocer individualmente y también comunitariamente. Que puede decirle a este mundo, yo soy de Cristo. La cena como el bautismo, Señor, son momentos en los que nosotros decimos, yo soy de Cristo, soy testigo de Jesús. Soy testigo del poder del Espíritu, que cambia vidas, que las transforma, que corrige las ideas equivocadas que tenemos acerca de ti y de tu plan, que reciben un poder sobrenatural, que se mueven, que no se quedan allí solo recibiendo, sino que pueden compartir algo que aprecian tanto como la salvación tuya, Señor. A esos tú hoy convocas a tomar la cena. A esos tú invitas hoy porque tú mismo dejaste en tu palabra que hiciéramos memoria de ti. Señor, como Mónica y Juan Carlos, testigos tuyos en la hospitalidad, en el cuidado, en el acompañamiento hasta el último momento, como vimos las lágrimas de Mónica y Juan Carlos, Señor, por querer servir y acompañar a doña Ruth. Preciosos testigos de tu poder. Doña Ruth misma, testigo de tu poder, Señor, en la vida y ahora en tu presencia. Nosotros somos llamados a la cena, preciosa cena en la que tú, Señor, nos comisionas hoy para ir en el poder del Espíritu Santo y ser testigos tuyos, Jesús, de tu poder aquí en el poblado, en Medellín, en Antioquia, en Colombia, hasta lo último de la tierra. Danos poder para cruzar las barreras raciales, las barreras sociales, los prejuicios que cargamos nosotros todo el tiempo, Señor. Danos poder, Señor, para el momento de la prueba, el momento de la angustia, el momento de la pérdida, el momento de la muerte, Señor. Queremos ser tus testigos y no pisotear tu nombre con nuestros pecados, Señor. Por eso, Espíritu Santo, danos el poder para ser santos, el poder para ser tus testigos, Señor.